¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos? Jessica. Buenas tardes, profe. Bueno, vamos a iniciar esta sesión síncrona y vamos a ubicarnos primero otra vez en la programación de las actividades, si les parece. Déjenme compartir en mi pantalla. Bueno, si aquí observamos en la programación, tenemos pendiente lo que es nuestra actividad 3, ¿verdad? Y vamos a revisar incluso cuándo tiene fecha límite esta actividad, ¿sí? Déjenme irme hasta aquí, hasta la unidad 3. Y aquí estamos en la actividad 3. Y bueno, pues nos indica que está lunes 3 de marzo, ¿verdad? Y concluye qué fecha. El 17, ¿verdad? Bueno, fíjense bien lo que se nos pide aquí, en esta actividad formativa 3. Dice, responde lo que se te pide en cada inciso. Bueno, primero dice, trace la gráfica de esta relación y determina si corresponde a una función. Y pues para representarla tenemos varios de los programas o simuladores o herramientas que me pueden ayudar a graficar este tipo de funciones o llevar a cabo un análisis. Incluso me di a la tarea de colocarles por aquí en el mismo curso, ya les coloqué cierta información, déjenme incluso compartírselas. Eh, Aquí tienen ustedes un documento que voy a abrir ahorita, que es el de funciones. Es un PDF, ¿verdad? También esta página del libro, que es una variable, y esta otra página, ¿verdad? Matemáticas prácticas. Y aquí les puse videos de cómo utilizar los simuladores, por si estaban batallando en cómo llevarlo a cabo, ¿verdad? Pues lo más básico, ¿no? Que es lo que a mí me interesa, porque los graficadores o las herramientas, los simuladores, se pueden utilizar para varias cosas, para varios conceptos. Y yo pues los centré a lo que estamos viendo, que son funciones. También GeoGebra es otro simulador, otro graficador que nos permite representar rápidamente funciones. También lo vamos a utilizar. Incluso aquí les estoy dando también un ejemplo con un video de cómo a través de los puntos podemos hacer una representación gráfica del modelo a determinar si tengo una función o no también. ¿Verdad? Eso es importante. Y bueno, otros cursos aquí que a ustedes les puede servir, ¿verdad? Si los ven por ahí, que incluso estos que puse aquí, pues son que ya los vimos en la actividad pasada, ¿verdad? Cómo utilizar un dashboard en Power BI, o hacer más gráficas, ¿verdad? Con un sentido más profesional. Y bueno, esto es lo que tenemos nosotros hasta el momento y voy a entrar ahora sí en contexto a ver este tema, ¿verdad? Que me señala de funciones, ¿verdad? Estamos en nuestra actividad 3. Aquí tenemos la actividad 3. Y como les digo, por ejemplo, aquí se nos pide en el inciso C, bueno, ojo, se les pide que ustedes utilicen estos simuladores porque luego muchos no utilizan todos los simuladores, ¿verdad? O ni siquiera se ve que estuvieron utilizándolos. De lo que se trata es eso, que usted los utilice, ¿verdad? En el inciso C, me piden incluso que haga un Excel y aquí otra vez que genere un dashboard, ¿verdad? En Excel que utilice a la mejor Solver, ¿verdad? O que haga un data studio, ¿verdad? Para ver cómo analizo yo mis datos. Tenemos que estarnos relacionando con estos tipos de herramientas, por eso les dejé ahí los videos, pues para que ustedes hagan por lo menos lo más básico, ¿verdad?
que está ahí. Y en el inciso de ella me pide determinar cuál es la expresión matemática que modela la situación que se presenta en cada problema. Entonces, el primer problema, pues es un modelo simple, ¿verdad? Dice, suponga que en la Ciudad de México una empresa de taxis tiene una tarifa mínima de 30 pesos y una tarifa de 10 pesos por cada kilómetro que va a recorrer el taxi. Entonces aquí, pues nosotros tenemos que ver cuánto vamos a pagar de acuerdo a la cantidad de kilómetros que va a recorrer el taxi, ¿verdad? Y vamos a determinar, oye, cómo es el modelo. ¿Es un modelo lineal? ¿Es un modelo cuadrático? ¿Es un modelo polinomial? ¿Es un modelo logarítmico? ¿Es un modelo senoidal? O sea, de todas las funciones que ya vimos, ¿cuál le corresponde, verdad? Y luego, tenemos una tabla aquí. Dice, en la siguiente tabla se registran las temperaturas de un día determinado en función de la hora. Y bueno, pues vemos que al inicio, ¿verdad? Aquí son 58 grados Fahrenheit, en la primera hora son 54, en la segunda son 53 y así va subiendo la temperatura, pero sin embargo a las 12 observe que ya son 84, luego a la 1 ya son 85 y así nos vamos, ¿verdad? Otra vez hasta llegar hasta 58 a las 11 de la noche. Bueno, entonces teniendo en cuenta eso, ¿cómo me quedaría la gráfica, verdad? Utilizando estas herramientas. ¿Cómo puedo determinar si es que eso es una función o no? Y determinar a lo mejor cuál es el mejor modelo, ¿verdad? Y luego también aquí en el ejemplo 3 dice una compañía que fabrica celdas de carga para utilizarlas en grúas, coloca una celda de prueba y obtiene los datos siguientes con la fuerza medida en libras y el voltaje medido en volts. Y aquí se me da la fuerza y se me da el voltaje. Bueno, hay que observar cómo cambian también los datos, lo podemos representar gráficamente también en alguno de estos simuladores y nosotros determinar qué es lo que está pasando, ¿verdad? Porque aparte no se trata también nada más, yo veía que muchos utilizaban este, las herramientas y decían, bueno, pues ahí está ya la solución, ¿verdad? Usted interprétela. No, ustedes son los que tienen que interpretar qué están viendo, qué observan, cómo se comportan los datos, ¿verdad? ¿Sí? O sea, dar un resumen de análisis, ¿de acuerdo? Porque luego aquí abajito incluso se les dice, en un documento de Excel todos los datos relacionados con los problemas planteados. Además explica la resolución, ¿verdad? A través de un breve informe dinámico e interactivo, o sea, utilizando también las herramientas de DeskWorks y visualmente atractivo, los pasos seguidos de la solución de cada ejercicio, así como tu captura de pantallas y la explicación escrita de los ejemplos resueltos, ¿verdad? En cada análisis. Y bueno, pues me pide guardar este documento. Otra de las cosas que quiero hacer mención por ahí, porque muchos de ustedes de repente por ser un documento de Excel dicen, no, pues no lleva portada. Sí, deben de colocar una portada. Otra de las cosas que dicen, no, pues de repente, no, pues no puse conclusiones, no puse, bibliografía. Tenemos que poner bibliografía, ¿verdad? O sea, ¿qué estamos utilizando? Aunque sea esas herramientas, esos simuladores, pues tenemos que ponerle su página, ¿verdad? Son los que estamos utilizando para poder resolver estas situaciones y llevar a cabo un análisis más completo. ¿De acuerdo? Bueno, entonces vamos ahora a irnos a esta parte de este documento que me señala aquí. Bueno, aquí ya lo tengo abierto, déjenme. Aquí este documento ya lo tienen también ahí en su curso, ¿de acuerdo? Y es muy interesante ver que nosotros toda situación de la vida cotidiana la podemos representar a través de una gráfica, pero pues a veces no nos tomamos ese tiempo, ¿verdad? Entonces, como por ejemplo aquí, en este ejemplo, ¿verdad? Vamos a irnos aquí. Me pide, dice, asocia cada gráfica a la situación dada y fundamente sus respuestas. La primera de ellas dice, recorrido realizado por un microurbano, ¿verdad? Entonces, ¿cuál de estas puede ser la manera en que se mueve un microurbano? O sea, un camión, ¿sí? Luego dice, la inciso B, doy un paseo en bicicleta parando una vez a beber agua, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que saber, oye, bueno, pero ¿quiénes son los ejes, verdad?
el eje que está aquí es tiempo y este que está aquí en Y es la distancia, ¿verdad? Lo que conozco como el eje de la Y, el vertical y el horizontal, ¿verdad? Y bueno, el inciso se dice la distancia recorrida por un auto de carreras en un tramo del circuito que se está realizando. Y el inciso de un cartero repartiendo el correo. Entonces, de acuerdo a esto, pues, ¿cuál sería la relación de cada una de estas gráficas, verdad? Por ejemplo, la del paseo en bicicleta y parando una vez puede ser esta, ¿sí? ¿Por qué? Pues muy sencillo, ¿no? Por ejemplo, si yo esto hablo del tiempo, el tiempo sigue avanzando. ¿Y qué pasa aquí con la distancia? La distancia también aumenta. Pero dice que me tengo que parar una vez a beber agua. ¿Cuánto tiempo te paraste? No sé, 2 minutos, 3 minutos, ¿verdad? Me paré a beber agua. Ese es el tiempo. Y luego continúo mi camino, continúo aumentando la distancia, ¿verdad? Este sería el inciso B, ¿de acuerdo? Y así hay que buscar, oye, pues cómo son las demás, ¿sí? Por ejemplo, ¿cuál sería la de la línea? Si me dice que una distancia recorrida por un auto, ¿verdad? Pues nosotros esperamos que la distancia va cada vez más en aumento hasta que se detiene prácticamente el vehículo, ¿no? Y el camión urbano, pues él va haciendo paradas, ¿no? Avanza a cierta distancia, pero luego se para a bajar la gente. Avanza y luego se para, avanza y así se va, ¿verdad? Va aumentando. Y bueno, pues la última es un cartero repartiendo el correo, ¿verdad? Igual, ¿sí? Gracias, Jessica. Este, y bueno, entonces es importante cómo, fíjense, a través de un enunciado yo puedo representar una gráfica. Y muchas de las veces, como les decía ahorita, pues no nos damos esa oportunidad de ver cómo se comportan, pues en sí los datos, ¿verdad? Cómo van variando. Entonces, vamos ahora, fíjense, por ejemplo, también dice aquí, la siguiente gráfica muestra el crecimiento de una persona cada 5 años. Entonces aquí, por ejemplo, la gráfica pues me dice en cero, son casi los 45 centímetros, pudiéramos tomar de estatura. Y luego a los 10 años observe que tiene 120 centímetros. Ya a los 20 la persona alcanza, bueno, a los 25 él alcanza la estatura de 1,80. Y luego observe que, bueno, así se mantiene toda su vida, ya a los 60 que uno ya empieza con cierta edad, ¿verdad? Empezamos a disminuir, nos hacemos más chiquitos, ¿verdad? En vez de hacernos más grandes, pues a veces nos encorvamos incluso, ¿no? Y pues este tipo de posturas, pues nos permite vernos un poco, unos centímetros más abajo, ¿verdad? De lo que tenemos de estatura. ¿De acuerdo? Y bueno, podemos contestar preguntas como, oye, ¿cuánto mide al nacer? ¿A qué edad alcanza su altura máxima? ¿En qué periodo crece más rápidamente? ¿Verdad? ¿Qué intervalos de números pueden tomarse en la edad y la altura? ¿Y por qué se pueden unir dichos puntos? ¿Verdad? Pues se pueden unir porque el tiempo no nos perdona, ¿verdad? El tiempo es continuo. Acuérdense que estamos hablando de la edad y pues no podemos decir, ah, pues no dejé de crecer o dejé de respirar. No, no, no. O sea, todo esto es continuo, ¿verdad? Por eso se van a unir los puntos. No son puntos aislados, ¿verdad? Muy bien. Bueno, considerando todo esto, acuérdense que nosotros tenemos un sistema de ejes, el vertical y el horizontal, que por lo general llamamos X y Y, y X está relacionado con el tiempo, ¿de acuerdo? Incluso aquí me dicen el problema uno, la distancia depende del tiempo, y en el problema 2 la estatura depende de la edad, pero pues también es tiempo, ¿verdad? Este, y por lo tanto, dice, las situaciones va a relacionar a dos magnitudes, dos variables que tienen naturaleza física en una situación conveniente, ¿verdad? Bueno, y entonces también nosotros podemos definir, pues, una relación entre funciones. Por ejemplo, si yo mido la distancia que lleva un proyectil en función del tiempo, la variable independiente es el tiempo y la variable dependiente es la distancia. Si hablo del costo, la variable dependiente es la cantidad que se va a fabricar y la dependiente es el costo. Si hablo de la altura, que alcanza en función de la velocidad inicial, pues la variable independiente es la velocidad inicial.
Y la dependiente, pues es la altura. O sea, casi todo en la vida está en función de algo, ¿no? Si nosotros nos ponemos a dar cuenta de esto y tomamos en cuenta cómo se comportan las variables, bueno, no necesariamente tiene que ser de una sola variable. Pueden ser de más variables, ¿verdad? Pero por lo menos dos si las encontramos relacionales. Dice, ponga atención en este cuadrito, ¿verdad? Que me habla de la definición. Dice, una relación entre dos variables es una función si a cada valor de la variable independiente le corresponde un único valor de la variable dependiente. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que yo no puedo repetir los valores de la variable x. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, aquí, este, dice, identifica en los siguientes ejemplos, pues las variables que sean dependientes o independientes. Y aquí me da varios ejemplos. Eso ustedes lo pueden ver detenidamente, ¿no? Pero lo que yo quisiera también destacar es que si yo me fuera a dibujar, déjenme dibujar ahorita la relación de funciones para que ustedes la vean. Si yo me fuera a dibujar dos conjuntos o un conjunto de valores, ¿va? Y yo les digo, ¿sabes qué? Aquí tienes un conjunto, que este sea X, y otro conjunto, que este sea Y. Y aquí tienes los valores uno, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿va? Entonces yo quiero relacionar el uno con el 4, el 2 con el 5 y el 3 con el 6. Aquí la pregunta es, ¿se repite algún valor de la variable X? Pues no, porque si yo lo hago como puntos, es el 1,4, es el 2,6, perdón, 2,5 y tengo el 3,6, ¿verdad? Entonces observe que ningún valor de X, esos que están aquí, se repite. Todos son diferentes. Ah, bueno, entonces si tienes una lista de puntos y en la lista de puntos tienes, por ejemplo, el punto 2,4, 3,5, pero luego resulta que tienes el punto 2,6, ¿sí? Entonces, ¿qué estaría pasando aquí? Pues que estos dos valores en X, en esos puntos, se repiten, ¿verdad? Y esto pues no es una función, es una relación. Esto es una función, ¿de acuerdo? Relación y función. Si se repite algún valor de X, tengo una relación. Si se repite algún valor de la Y, no pasa nada. El problema es con las X, ¿verdad? O sea, que yo puedo tener, por ejemplo, el punto 1,3, puedo tener el punto 2,3 y puedo tener el punto este, 5,1, 5,3, por ejemplo. Oye, profe, pero es que aquí se están repitiendo todos. O sea, sí, se están repitiendo todos tus valores de Y, ¿verdad? Todos los valores de Y, no los de X, ¿de acuerdo? Y entonces nosotros tendríamos que decidir, oye, bueno, esta es una función, es una relación, ¿qué es? Bueno, pues muy sencillo, hay que graficar, ¿verdad? Ya dijeron que pusiéramos los ejes, ¿verdad?
Y entonces nosotros pues trazamos los ejes. Podemos poner nuestros ejes, perdón, ahí la cuestión tan derecha va. Y aquí ponemos, por ejemplo, 1,4. Voy a suponer que aquí es 4. Ahí tengo un punto. Y luego me dice, oye, pero lo tienes 2,5. 2,5, vamos a suponer que está aquí, ¿verdad? Este valor con este. Y luego tenemos 3,6. 3,6. Claro, usted ahorita pues lo podemos graficar con los graficadores para hacerlo bien bonito, ¿verdad? Y que luzca esto, ¿no? Aquí tenemos el otro punto. Bueno, gráficamente yo también puedo trazar, porque pues yo puedo decir, ah, profe, pues entonces esto es como que es una línea, ¿verdad? A mí me suena como que esto es una línea, profe. Ah, muy bien. Entonces, vamos a suponer que la línea atraviesa estos puntos, ¿no? Bueno, pero si no, no, yo nada más tengo los puntos. Bueno, ¿y qué pasa? Si yo trazo una línea vertical y la línea vertical pasa por un solo punto de toda la gráfica, ¿sí? Entonces, esto es una función, así como dijimos ahorita. Sin embargo, si yo digo, oye, pero fíjate que ahora yo quiero graficar esta otra relación. ¿Cómo se ve una relación graficada? Bueno, pues hacemos lo mismo, ¿va? Tomo mis puntos aquí, mis ejes, y ahora voy a colocar el 2,4 y luego coloco el 3,5, perdón, 3,5 y luego me voy al 2,6 otra vez. Y estaría exactamente aquí. Sin embargo, si yo trazo la línea vertical, ¿qué voy a ver? Que la línea atraviesa esos dos puntos y yo solamente debo de tocar uno. Eso es lo que estaría viendo aquí cuando digo que se repite ese valor. ¿De acuerdo? Ahí ya no tendría pues una función, sino que tendría una relación. ¿Alguna duda hasta aquí? Bueno, ya después de aquí nosotros tenemos que ver el modelo, ¿no? O sea, cómo graficamos el modelo. Y aquí, por ejemplo, si yo me voy a GeoGebra, por utilizar un modelo, ¿va? Yo digo, oye, bueno, el profe me dio puntos, entonces vamos a ponerle aquí una hoja de cálculo, vamos a darle unos valores, por ejemplo, yo digo, oye, en cero, pues que sea cero, que son los puntos que les di, y luego en uno, que les dé el 2, que en el 2 les dé el 4, que en el 4 les dé el 6, que en el 6, perdón, que en el 4 les dé el 8 para que quede la relación, que en el 5, porque me brinqué el 5 y también me brinqué el 13, que el 3 les dé 6, que el 4 les dé 8, ¿va? Vamos a poner sus valores. Entonces, yo selecciono los valores y con el botón derecho le voy a pedir aquí crea, que me crea una lista de puntos. Y ahí está la lista de puntos que también aparece aquí. Entonces yo le digo, bueno, observe aquí la función última es L1 y yo le voy a pedir aquí en la entrada, vamos a pedir que ajuste, vamos a pedirle que ajuste, ¿sí? Aquí vamos a ponerle ajustar, perdón, vamos a ponerle aquí, vamos a ponerle el ajuste
a una línea, a la línea de puntos. Aquí le ponemos L1, coma, y le ponemos que es una línea. Como ya vimos ahí la línea, le ponemos que es de grado 1, ¿va? Y esa es la representación que me va a dar. ¿De acuerdo? Esa línea, ¿sí? Entonces, o podemos cambiar el polinomio según vayamos viendo nosotros cómo vamos comportando. Por ejemplo, si yo digo, fíjate que aquí el dato es 1 1 y luego le digo, en 2 es 4 pero en 3 ahora es 9 y en 4 es 16. Quizá el modelo no lo veamos toda tan bien, pero lo podemos ajustar. Podemos nosotros aproximarnos o podemos nosotros alejarnos, ¿ah? Y así poder ver cómo es mejor la representación. ¿Sí? Así es como veríamos el modelo. Por ejemplo, aquí yo puedo decir, oye, a lo mejor el modelo que tienes aquí, ah, que era la lista de puntos, ya lo cambió. Y el modelo le voy a poner ahora que ajuste, pero un modelo cuadrático, que sea grado 2. ¿Sí? Y bueno, entonces aquí ya le podemos, vamos a borrar este. Bueno, le vamos a poner lineal, sino potencia. Aquí le podemos poner, ya nos daba la lista que era L1, pero le ponemos 2, ¿verdad? Hay un sintaxis aquí que me dice que no. Bueno, así es como nosotros vamos a estar representando gráficamente. Ahora yo puedo decir, oye, profe, ¿y esto es una línea o no? O es perdón, ¿es una función o es una relación? Pues trace líneas verticales y si usted ve que cortan en un solo punto, pues entonces sí es una, una función. Si corta en dos puntos es una relación. ¿De acuerdo? Y así es como usted puede estar desarrollando este tipo de análisis. Y ahí hay más herramientas. Bueno, no sé si hay alguna pregunta, alguna duda. Por mi parte es todo en esta ocasión. Como quiera vamos a seguir viendo pues parte de este tema va en la siguiente sesión. ¿Dudas? Bueno, hay que empezar entonces a hacer esa parte. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias. Linda tarde. Que estén muy bien. Gracias, profe. A ti, Jessica. Hasta luego.